Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos del Perú Regional Piura. Vamos a dar inicio al programa por el Día del Arquitecto. Es toda esta semana. A las 7 nos vamos a encontrar para celebrar estos 59 años de creación de la institución, que es el Colegio de Arquitectos del Perú Nacional, y también el día de mañana, que es el día central, celebremos el Día del Arquitecto. Para abrir este programa, vamos a darle la bienvenida al arquitecto Ricardo Ugarte Chamorro, que ya nos acompaña el día de hoy aquí. Él es coordinador de la Escuela de Arquitectura de UCB en Lima y nos trae esta interesante conferencia denominada Arquitectura, Participación y Política. Bienvenido, arquitecto. Gracias por la exposición que nos hará el día de hoy. Por favor, si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta luego de la exposición del arquitecto, puede levantar la mano. Y antes de pasar, de dejarlo en el uso de la palabra, voy a saludar al Consejo Regional aquí presente en la representación del director de Asuntos Gremiales, el arquitecto Ángel Rubión Cajima. Buenas noches, arquitecto. Gracias al Consejo Regional por estar aquí. Bienvenido, arquitecto. Lo dejo en el uso de la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos, arquitectos, estudiantes. Gracias por su asistencia. Quiero, si podemos compartir pantalla de una vez, ¿no? A ver. ¿Sí se observa? Sí, estamos viendo su exposición, arquitecto. Adelante. Perfecto. Bueno, se me ocurrió llamar arquitectura, participación y política, pero también podría llamarlo visión, misión y acción, ¿no? Porque un poco la idea es reflexionar sobre la función de los arquitectos. Ya hace un tiempo, el gran Cicerón siempre era un crítico, un gran pensador, filósofo y político del Imperio Romano. Observó medio en broma y medio en serio estas posiciones, ¿no? Estas formas de vivir. Decía que el pobre trabaja, el rico lo explota, el soldado protege a los dos, el que paga impuestos paga por los tres, el vagabundo vive de los otros y descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero roba a los seis, el abogado engaña a los siete, el doctor le cobra a los ocho, el enterrador sepulta a los nueve y el político vive feliz a cuenta de los 10. Pero, ¿y el arquitecto? Al arquitecto le daba una posición muy especial. Él decía que entre las profesiones para las cuales se requiere tanto un grado de inteligencia como un beneficio para la sociedad, estaban la medicina, la arquitectura y la enseñanza. Y que además se requería una posición social. Pero esa posición social se refería más que nada a la capacidad que deberían tener los estudiantes de arquitectura en cuanto a requerimientos de medios materiales mínimos para poder estudiar esta carrera que esa era tan costosa y sigue siendo costosa, ¿no? Pero también debían tener ética, la ética necesaria que debía ser enseñada por la familia, una familia que le pueda enseñar estos principios. Y también que tengan los conocimientos suficientes y por lo tanto tenga acceso a los grandes doctores que le podían dar estos conocimientos. Y lo ratifica Vitruvio, cuando al agradecer a sus padres por la educación, le dice que tuvo una educación completa y un total conocimiento de todo tipo de instrucciones, porque tenía que tener un amplio conocimiento. Víctor Hugo nos dice que la arquitectura es el inmenso libro de la humanidad entera, y ahí radica la responsabilidad del arquitecto, porque prácticamente en la arquitectura podemos ver el devenir de las civilizaciones. Y normalmente las civilizaciones han usado al arquitecto para engrandecer o toda una civilización, o para engrandecer a su dios y a su religión, o para engrandecer a su rey. Pero ahora el arquitecto es el que debe decidir a quién sirve o a qué sirve.
debe elevar la voz, pero no de volumen. Tiene que elevar la voz de nivel. Poner sobre todas las cosas las mejores opciones para lograr el bien común. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno que gobierna de una forma equivocada es apoyado o, digamos, acompañado por el pueblo que lo permite y por los profesionales que lo permiten? Entonces hay una solidaridad que da vergüenza. Hay un silencio que da vergüenza. Pero lamentablemente, como dice Werner Schumann, la arquitectura siempre va a estar relacionada con el poder y con los grandes intereses, ya sean estos financieros o políticos. Pero la arquitectura es una forma de ver, pensar y cuestionar nuestro mundo y nuestro lugar en él. O sea, la participación que nosotros, como seres humanos, como profesionales, como arquitectos, nos toca en ese mundo. Tenemos que ubicarnos, tenemos que dar un aporte nosotros. Y por eso es que la arquitectura lo podemos tomar como un punto de partida para el que quiera llevar a la humanidad a un porvenir mejor. ¿Y qué mejor que la arquitectura? La arquitectura que es multidisciplinaria, que es trabajo de equipo, que es trabajo de varios colaboradores. Porque es tan complejo que una sola persona no puede hacerlo sola, ¿no? Y en el caso de Richard Rogers, por ejemplo, sí le ha dicho que no solamente trabaja en colaboración, sino que le encanta hacerlo. Porque hay que hacerlo con gusto, hay que hacer lo que nos gusta para hacerlo mejor. Y qué mejor que compartir las cosas que nos gustan y por el bien común. Nosotros como arquitectos podemos marcar la diferencia, podemos iluminar y enriquecer la experiencia humana, traspasar las barreras del malentendido. Porque en muchos casos, a varios arquitectos les debe haber pasado como a mí, que hemos estado en unas reuniones o unas discusiones siendo testigos de diferentes posiciones, diferentes ideas. Hablan los abogados, hablan los ingenieros, hablamos los arquitectos, los urbanistas, los políticos, los vecinos, ¿correcto? Cada uno con su idea. Pero cuando viene el arquitecto y propone un proyecto y muestra su maqueta, todo el mundo ve en esa maqueta, en ese proyecto, sus problemas solucionados. Porque el arquitecto es ese artista y científico que busca cómo solucionar las necesidades y las expectativas de los demás. Y los reúne en una solución integral. Es una profesión bien preocupada y por lo tanto bien exigente en su formación. Casi como el médico. El médico no puede venir y operar una parte del cuerpo, tiene que tener en cuenta todas las relaciones nerviosas, las relaciones de las arterias, las relaciones de los músculos, de los huesos, porque tocas una parte y afecta todo el cuerpo. Lo mismo pasa en la arquitectura y el urbanismo. Y ese arte requiere mucha ciencia en el caso de la arquitectura. Y como menciona Frank Gehry, hay muchos malentendidos cuando hablamos de ciudad. Hay muchos malentendidos cuando hacemos un trabajo multidisciplinario. El arquitecto es uno de los llamados a liderarlo. Pero obvio, cada uno es líder en su profesión. Solo que el arquitecto tiene esa mirada, ¿no? Esa mirada que va un poco más allá, que piensa no solamente en la obra, en el proyecto, sino en la gente que va a vivir ahí. Porque se trata de dar forma a los lugares donde vive la gente. Y en ese sentido tenemos que saber de antropología, claro, también de historia, también de medicina, también de costumbres, conocer a la gente. La gente nos puede pedir algunas cosas, nosotros tenemos que ver un poco más allá, tenemos que saber interpretar entre líneas, o entre palabras, o entre miradas, o entre gestos. La gente nos puede decir que quiere algo, que necesita algo, pero nosotros tenemos que saber realmente
qué cosa cubren sus necesidades. Y algo muy importante que a veces no se toma en cuenta son sus expectativas también. Esta sí es una frase de Anónimo, se me ocurrió a mí, pero después de leer tanto, porque hay que identificarnos con sus necesidades, pero también con sus expectativas. Porque la gran responsabilidad del arquitecto radica en que este trabajo genera un alto impacto en el mundo. Lo que nosotros hacemos no dura una semana, un mes. A veces dura toda la vida del usuario, toda la vida del cliente. A veces queda y dura toda la vida de la ciudad. Entonces, cada vez que hacemos algo, impactamos en la sociedad, impactamos en la ciudad, afectamos la ciudad. Hay que pensar en el entorno, y no solamente en el entorno inmediato, sino en la historia que hay detrás de él, de ese espacio, la historia que hay detrás de ese momento, y más allá. ¿Qué papel cubre este objeto arquitectónico en su entorno? ¿Qué papel cubre la ciudad en el sistema de ciudades? Y como decía Dante Alighieri, podemos pensar, hablar, discutir mucho, pero la labor del arquitecto es hacer las cosas. Y el secreto para que las cosas sean hechas está justamente en hacerlas, o empezar a hacerlas por lo menos. Y hay que hacerlas no por dinero, hay que hacerlos por amor al arte, por amor a la música, por amor a nuestra profesión. El que es arquitecto está enamorado de la arquitectura. Es arquitecto cuando está despierto, cuando está dormido, cuando está solo, cuando está en compañía. Y cuando hace, no cuando trabaja, porque los arquitectos no trabajamos. Los arquitectos hacemos lo que nos gusta. Y por eso es que nos enamoramos cada vez más. Porque si lo hacemos por dinero, el dinero es como el imán. Atrae muchas cosas. Y muchas cosas a veces indeseables. Pero como estamos mirando solamente el dinero, no vemos esas cosas que se nos van juntando y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. La gente ya está metida ahí, está rodeada de corrupción y otras cosas. Nunca hagamos las cosas por dinero. Hagamos las cosas por amor y por amor a la gente y por amor a la carrera. Y no pensemos que nadie nos va a seguir. A veces basta con dar el primer paso o lanzar, como el ejemplo de la Madre Teresa, ¿no? Lanzar una piedra a través del agua para crear muchas inundaciones. Esa es un poco la labor del liderazgo del arquitecto, ¿no? Empieza a hacer algo y otros cuando se dan cuenta de qué se trata, te van a seguir, te van a acompañar. Y aquí viene la segunda parte, participación. ¿Cómo participamos los arquitectos? ¿Cómo podemos participar? Haciendo arquitectura, obviamente, me van a decir, sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Para quién? Tenemos que tener un aporte. La parte de arquitectura tiene un punto esencial, un elemento esencial. Es el arquitecto. O sea, a la arquitectura lo que le falta es el arquitecto, el aporte del arquitecto, para que sea una buena arquitectura. Y como todo, debe tener una visión, una misión para poder llegar a la acción. Sabemos que la visión, por ejemplo, es la que describe una expectativa ideal en un futuro cercano, mediano, lejano. Pero esa visión debe ser realista. Puede ser muy ambiciosa. Es más, debe ser ambiciosa. Porque su función es guiar y motivar. No solamente guiar. Tiene que ser realista para que nos puedan guiar con seguridad, saber que los pasos que vamos a dar, ¿no? son posibles, son viables. Pero además tiene que ser un poco audaz y ambiciosa para que nos pueda motivar. No solamente se trata de caminar por caminar. Tiene que ser una visión que nos emocione, para que todos veamos nuestros intereses fundidos en esa visión. Tiene que ser una visión que englobe todas las expectativas de la gente, de los profesionales, de los ciudadanos, de los vecinos, de los políticos, de los financistas, de los empresarios,
de todos. Entonces, para tener esa visión tenemos que definir el país que queremos, la ciudad que queremos. Tiene que ser una visión realista y ambiciosa, sí, y una guía y una motivación de ciudadanos. Pero ¿tenemos una visión de nuestro país? ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Hemos discutido con alguien qué país queremos? ¿O solamente nos quejamos? ¿O solamente criticamos? Porque es muy fácil, aparentemente no se siente como crítica, se siente como queja nada más, ¿no? Mira este lo que hizo, mira este no terminó, hoy a otro lo hubiera hecho mejor, ¿no? Tenemos una visión de nuestras ciudades, tenemos una visión de nuestra vida, dónde queremos estar cuando tenga dentro de 10 años más, 15 años más, 20 años más, dónde estaré, qué estaré haciendo, la vida me llevará o yo quiero tener mi visión para saber a dónde quiero llegar. Si no, nuestro país y nuestra ciudad va a terminar donde menos queremos, porque si subimos a un carro que no sabemos a dónde va, vamos a terminar en un sitio que no pensábamos ir. Y luego de la visión, podemos nosotros definir la misión. La misión es la que describe el motivo o la razón de ser de una institución, de un organismo, de un grupo. Y esta misión se enfoca en los objetivos que debemos cumplir en el cada día, en el presente, ¿no? Con ciertas metas. Sabiendo que cumpliendo esa misión nos acercamos a la visión que tenemos de futuro. Nos acercamos a la visión que tenemos de ciudad. Nos acercamos a la visión que tenemos como país. Si no conversamos con nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los que no son tan amigos, con los que son diferentes, con los que parecen diferentes, con los que están un poco cerca y un poco lejos. Si no conversamos con ellos que son también hermanos, también son peruanos, vamos a tener una visión confusa, una visión tal vez equivocada, porque no incluimos a los demás. La visión tiene que ser inclusiva y para que la misión sea llevada a cabo por todos, para que todos empujemos el mismo carro, en el mismo sentido. Entonces esta misión no es otra cosa que escribir el rol de nuestro país, el rol de nuestras ciudades. Y obviamente definir los objetivos de cada proyecto. El proyecto no es solamente para el cliente, el proyecto es para la ciudad. Ya sea que trabajemos para el privado o para el público. Y definida de una manera precisa y concreta, tanto para los políticos, porque son los que van a liderar, como para los profesionales, que son los que van a apoyar. Y tiene que ser un trabajo en conjunto. Y también, obviamente, precisa y concreta la visión de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que participar, tienen que saber de qué se trata. Tenemos que participar, políticos, profesionales y ciudadanos, en la visión, para que cuando hablemos de la visión sepamos, de qué cosa estamos hablando y podamos participar conscientemente, sabiendo lo que estamos haciendo. Y bueno, si ya tenemos la visión, ya sabemos a dónde queremos llegar. Tenemos la misión, sabemos por dónde llegar. Entonces, pongámonos en acción. Porque sin visión ni misión no podríamos hacer nada. Las acciones son las que logran un avance, ¿no? Con la vista fijada en la misión y en la visión. Si no tenemos esa visión y esa misión, las acciones no nos van a llegar a un lado. Como decía, nos van a llevar a cualquier sitio. La sociedad no va a progresar. Puede que crezca, puede que engorde, pero no va a desarrollar. Y lo que importa es que desarrolle. El crecimiento puede ser que parte del organismo crezca, pero el organismo no se desarrolle. ¿Sí? Al árbol le tienen que crecer las raíces.
pero también el tronco, también las ramas, también le tienen que salir hojas y también le tiene que salir fruto. Eso es desarrollo, porque solamente le crecen las ramas y la raíz no, muere o se va a pasmar. Si crece el tronco, pero no las raíces, lo mismo. Si crecen las raíces, pero no tiene por dónde crecer las hojas y las ramas, también le va a pasar lo mismo, se va a truncar. Y en esta acción es donde participan todos los profesionales, todos los ciudadanos, todos los políticos, y al arquitecto le toca justamente generar los proyectos. Pero estos proyectos deben ser con responsabilidad social. Tiene que haber un beneficio tanto para el usuario como para la sociedad. Y obviamente tiene que contribuir en otros, entre otras cosas, a los objetivos del milenio. Y esto nos lleva a la política. Según el diccionario, la política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades. Y dicho por los propios políticos, es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Entonces, si se trata de organizar, si se trata de asuntos que afecten a la sociedad y por lo tanto a las personas, entonces la política es una toma de decisiones de un grupo, ideológico o no, para alcanzar ciertos objetivos. Y es la manera de ejercer el poder para minimizar o eliminar el choque o la diferencia entre intereses encontrados. Pero si esto lo traducimos al idioma arquitectónico, entonces la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos se convierte en planificar la ciudad para alcanzar ciertos objetivos. Y la manera de ejercer el poder para minimizar el choque entre intereses encontrados se convierte en diseñar proyectos integrales para minimizar el choque entre intereses encontrados. Y podemos entonces pensar, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos? Ya los ciudadanos pueden encontrar la forma de participar y los políticos la forma de participar. ¿Cómo participamos los arquitectos? ¿Con qué herramientas? Los arquitectos debemos participar. Para eso tenemos varias herramientas. Tenemos el Colegio de Arquitectos, nacional, regional. Tenemos las universidades, los que tienen la suerte de ser docentes o la experiencia de ser docentes. Tenemos los estudios de arquitectos, los que tienen su empresa, su estudio de arquitectura o de construcción. Tenemos también ONGs multidisciplinarias. Tenemos también algunos colectivos, ¿no? En donde hay también multidisciplinas, ¿no? O multiactividades. Tenemos también algunas publicaciones que podemos hacer, individual o en grupo. Y tenemos algunas tesis que estudian en profundidad algunos fenómenos que van a permitir abrir un poco, ¿no? Abrir un poco el frente, hacer camino de avanzada para que otros puedan seguir esos pasos y puedan generar un constructo que permita tener una base para que ciudadanos, políticos y profesionales nos podamos entender. La investigación es muy importante. Pues la investigación es muy importante, es un buen eslabón en la cadena de la creatividad. La creatividad sabemos que empieza con la imaginación, pero la imaginación no es suficiente. La imaginación es válida cuando es viable, y cuando es viable ya no es imaginación, es creatividad. Pero esa creatividad puede ser muy interesante, muy graciosa, muy llamativa, pero si no le cambia la vida a alguien, se queda en creatividad. Cuando le cambiamos la vida a uno o más, se convierte en innovación. ¿Sí? Y los arquitectos somos innovadores, a veces por intuición, pero debemos ser innovadores, ¿no? Y que nos puedan acompañar para que entiendan qué cosa, cómo estamos innovando.
Y para eso está la investigación, donde cualquier persona puede entender lo que has investigado, cómo lo has investigado y cómo has demostrado y cómo has llegado a esa conclusión. Entonces puede decir, ah, el arquitecto tiene razón, este investigador tiene razón, mira, yo tenía este paradigma, ya lo cambié porque ya entendí esta investigación, porque la he llevado a cabo con un método que se entiende y es válido. Y entonces podemos aportar. Entonces tenemos varias formas de aportar como arquitectos. Bueno, no solamente como arquitectos. Hablamos de arquitectos porque ahorita estamos entre profesionales y estudiantes de arquitectura. Pero si preguntan, en nuestra profesión, ¿qué herramientas tenemos para llevar a cabo proyectos que engrandezcan, mejoren y proyecten nuestra ciudad? Y por lo tanto son herramientas políticas. Ahí están. Tenemos varias. El Colegio de Arquitectos no solamente sirve para reunirnos, es una herramienta política. Las universidades no solamente sirven para aprender. ¿Para qué vamos a aprender si no vamos a ser útiles? En las universidades es el gran espacio, el gran caldo de cultivo de las ideas. Algunos dicen, claro, es la forma de proyectar irresponsablemente porque no se va a caer nada, no vamos a matar a nadie. No, pero debemos aprovechar las universidades justamente porque esa libertad que nos da la academia nos permite volar. Y los profesores lo que tienen que hacer es permitir el vuelo, pero con los pies en la tierra, que sepan aterrizar los alumnos. Los estudios de arquitectos también, porque cada vez que hacen un proyecto, se reúnen los arquitectos, y a veces con los ingenieros en buena hora. Y se reúnen también con gente interesada para planificar sus proyectos, diseñar sus proyectos. Y ahí, en esas conversaciones de amanecida entre café o vinito o simplemente agua, que a veces termina siendo de amanecida, en esos estudios de arquitectos, en esas charlas de arquitectos salen grandes ideas, pero que no deben quedar ahí, no deben quedar como charla, ¿sí? Que deben terminar como una herramienta. Esto se puede hacer, entonces vamos para adelante. Busquemos socios y hagámoslo. Las ONGs, los colectivos, las publicaciones en revistas o boletines, o observatorios, y como decía, las tesis, las investigaciones. La idea es quitarle tantos adjetivos negativos que tiene la política, porque la política no es otra cosa de ponernos de acuerdo todos en llevar a cabo, en organizar el país. Y cuando decimos no, los políticos, nos estamos excluyendo innecesariamente y echándole la culpa solamente a la gente que se atreve a llegar a un puesto, a un cargo público y hacerse responsable de la ciudad. Y si lo dejamos solos, después, ¿por qué vamos a acusarlos de que es un corrupto, que no hace nada? Si lo dejamos solos. Y los profesionales somos los que tenemos que apoyar esta gestión. ¿Sí? Apoyar y fiscalizar de paso para que el alcalde no se sienta solo, ¿no? Los regidores no se sientan solos. Las autoridades no se sientan solas. Entonces, señores, no vine acá a hablar de politiquería ni de ideología. Yo vine un poco para que reflexionemos, ¿no? Tenemos un papel que hacer desde la universidad. Y eso sería mi reflexión. Muchas gracias, arquitecto. No sé si de la audiencia alguien quisiera hacerle alguna pregunta al arquitecto Ugarte o alguna reflexión. Tenemos como invitados aquí al decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Piura y algunos amigos colegas. También está la directora de Asuntos Tecnológicos. Si alguno quisiera hacer alguna consulta, el arquitecto gustoso le puede responder. Arquitecto, antes, bueno, cuando yo ingresé a la universidad, existían los centros federados, que eran las agrupaciones de los estudiantes, por lo menos en la universidad donde yo he estudiado. No sé si todavía esos centros federados continúan estando presentes, sobre todo en las facultades de arquitectura, en otras instituciones o en otras universidades.
pero era la manera de que los estudiantes se organizaban para poder ver justamente cuáles eran esas debilidades que tenía la facultad y hacer propuestas y ir a conversar con el consejo directivo, el decano, ¿no? Y poder plantear algunos temas que le interesaba a la población estudiantil mejorar, de repente en términos de infraestructura también como en términos de ideas para poder tener algunas conferencias, charlas, etcétera. ¿Eso se ha perdido? ¿Usted considera que sigue vigente o se ha perdido porque la facultad, como usted mismo lo dice, tiene una educación tan exigente que hace que quizás estemos tan atareados con todo lo que tenemos que entregar, que es difícil quizás tener esos espacios como pueden haber en las ingenierías o en otras facultades de otras carreras? Sí, sí, qué buena, interesante pregunta. Cuando hablaba de los colectivos me refería también a los centros de estudiantes. Yo he sido presidente del centro de estudiantes de mi facultad. Muy interesante experiencia, por la que deberían pasar todos los estudiantes, de verdad. Pero he visto que ahora se ha transformado un poco, ¿no? Tal vez por las características de las universidades que también se han transformado. Como tú dices, hay unas que son muy exigentes, otras que son muy distractoras. Digamos, hay universidades que sacan a los chicos a hacer trabajos afuera, entonces les ocupan el tiempo, ¿no? Es una forma de exigirles en buena hora, ¿no? Porque es una buena forma de canalizar las energías de los estudiantes y desarrollar esa capacidad para interactuar con los vecinos, ¿no? No desarrollar un proyecto inventado y académico sobre el tablero, sino ir a solucionar temas reales de repente de la vecindad. Eso es interesante. Pero he visto que en algunas universidades de repente esa presión es tan grande que no da espacio para que se generen esos grupos. Hay otras universidades que incluso, no las voy a mencionar, pero he visto universidades donde las autoridades eligen a los dirigentes estudiantiles, ¿no? Y bien gracioso. Y otras, me ha pasado a mí, que han venido los chicos a decirme, arquitecto, quiero que nos dé un certificado o una constancia como centro de estudiantes. Yo voy a ser presidente, el secretario. Ay, 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 ¿y cuál es tu grupo? ¿Quién nos ha elegido? No, nosotros queremos ser, entonces queremos formar. No, pues le digo, esa no es la forma. Tú tienes que empezar por un grupo, alguna actividad. En la medida que la gente te siga y tú veas que hay gente que está con tu idea, entonces ármate un centro. Y no tiene que ser un centro de estudiantes, no tiene que ser un grupo. Armas tu periódico mural y comienza a hacer la actividad. O haz una actividad y la gente te va a seguir. Pero he visto también con mucho agrado que de repente, a falta de ese espacio en las universidades donde los chicos puedan hacer su centro de estudiantes de cada universidad, los chicos se están reuniendo en una especie digamos, de gran federación de estudiantes. No creo que no se llama federación, no recuerdo su nombre ahorita, ¿no? Pero están buscando representantes de todas las escuelas de arquitectura, por lo menos, para hacer una gran unidad, ¿no? Y bueno, también veo con agrado que en mi época se fundó el CORNADEA, el CONEA, que era el Congreso Nacional, ¿no? En los 80s. Hicimos el primer congreso, el primer encuentro, fue un encuentro internacional de estudiantes de arquitectura, y bueno, me alejé un poco de las universidades cuando terminé mi carrera, y cuando regresé a la universidad como docente me he encontrado que eso continúa, ya está en la versión 40, 50, 60, no sé. Eso continúa. Y es más, ha salido otra vertiente. O sea que eso continúa. Esa chispa, esa energía que los chicos siempre tienen, que buscan un poco adelantarse a su vida estudiantil y proyectarse a la sociedad, es muy bueno. Y sería bueno también que las universidades lo fomenten, ¿no? Pero no se trata pues de que la universidad cree el centro de estudiantes. Se trata de que los mismos estudiantes creen sus propias organizaciones. Y como te digo, no es necesario que sea un centro de estudiantes, ¿no? Porque han de ser un poco en defensa de los abusos. Ahora hay tantas cosas por hacer en la universidad que ya, perdón,
que ya no se ve como un abuso, sino como son varias alternativas, ya el chico escoge la alternativa que pueda manejar, ¿no? Con la gran cantidad ahora de material que pueden leer, buscar e investigar, también se le abren varias alternativas, ¿no? Y pueden ocupar las horas de estudio, las horas de la semana para el estudio. Pero yo creo que es importante, no necesariamente fomentar, sino dar el espacio para que, dado un grupo que se cree, encuentren los chicos ese espacio para desarrollar sus actividades. Sí, ahora se llaman OPEA, o bueno, hay un grupo que se llama OPEA, que es el que fomenta las participaciones de los diversos estudiantes de arquitectura de las múltiples facultades, por lo menos por región. Se denominan seccionales y nosotros, por ejemplo, estamos también con unos coordinadores viendo la forma de poder brindarles un espacio dentro del colegio para que se puedan también manifestar. Ellos siempre, como dice usted, se adelantan a la profesión, pero es un poco el explorar de cómo es, ¿no? Y el quererse sentir responsable de manejar algo, que eso es importante porque es un inicio para que ellos puedan luego tener una vida profesional un poco más realista, porque a veces sale uno así directo con el cartón, nunca has pasado por una organización, no has asumido ninguna responsabilidad más la que de tu trabajo, sales, te enfrentas al primer trabajo y ¿qué pasó, no? Aquí, ¿cómo es? Te toma un poco de tiempo, pero como dice usted, muchos de los que han pasado y que hemos pasado por centros de estudiantes o de organizaciones dentro de la universidad tenemos un poco de probabilidad de tener algo más aterrizado en nuestra profesión. Así es, Sí, te arquitecto. comento, Dígame. te comento, te comento a propósito, ¿no? Hace unos semestres, 5 o 6 semestres, les dimos a los estudiantes un salón para que se reúnan. Les digo, este salón es para ustedes, para que se reúnan, conversen, hagan diálogos, si quieren traer a alguien para que dé una charla, den la charla, lo que ustedes deseen. Duró un semestre porque, eh, bueno, había varios grupos que querían usar, ¿no? Al principio fue muy bien, pero después un poco se diluyó justamente por las actividades académicas. Pero lo que mejor resultó fue decirles que los que participaran en concursos, porque pedían apoyo también para concursos, la facultad les iba a dar en lo pudiéramos apoyar. Y si clasificaban, le pagamos el pasaje para que hagan su práctica y desarrollen su proyecto. Y eso resultó, mi facultad ganó uno de estos premios que organiza el ministerio en uno de los capítulos, y a esos que ganaban, en el siguiente concurso, decían, investiga donde quieras, te pagamos el pasaje y la estadía. Y conseguimos que el rectorado le financie el pasaje y la estadía a los chicos. Entonces, eso sí motiva, ¿no? Saber por parte de los chicos que la universidad, dado una propuesta de ellos, la universidad los va a apoyar, eso los motiva mucho. Porque a veces, claro, financiamiento, los chicos a veces no solamente a veces no tienen la capacidad financiera, sino también no saben el cómo. Entonces, tener ese apoyo creo que es importante, ¿no? Pero también el tema de la responsabilidad social universitaria a través de la nueva ley universitaria ha generado que los estudiantes tengan también otra plataforma en la cual participar de manera más directa con la población, involucrarse con el problema urbano, ¿no? Y resolver y sentirse útiles dentro de su semestre, dentro de su línea de avance con el aporte que le hacen a la sociedad, sea con un parque, sea con una propuesta, un proyecto. De eso mucho hacemos aquí en la Facultad de la Nacional y se hacen inclusive las entregas de los anteproyectos. A veces pasan de una fase en un taller a la siguiente fase en otro curso para que se les pueda convertir en expediente y se apoya mucho. Eso en Lima también lo veo que, bueno, en algunas universidades es posible, ¿no? ¿Cómo está eso en César Vallejo? Bueno, mire, nosotros tenemos proyectos de 3 años, o sea, de 6 semestres. Y lo grato y lo sorpresivo también es que, por ejemplo, iniciamos con un proyecto de movilidad multimodal. Y empezamos por el tema de las ciclovías porque en Lima Norte hay muchas ciclovías, pero son tramos que a veces no están conectados. Entonces, la primera etapa era un poco interconectar. El gran proyecto era interconectar las ciclovías y conectarlas a su vez con otros medios de movilidad, conectarlas no solamente a los paraderos para coger otra movilidad, sino también
conectar los espacios públicos, en el sentido de que la ciclovía, en la medida que atraviesa la ciudad, te va señalizando, acá a la derecha hay un parque, acá a la izquierda está la biblioteca, como para que haya una pertenencia y una identidad también de la gente con su barrio y con el entorno, ¿no? Porque a veces tú le preguntas a 2 cuadras a una persona, ¿dónde está la posta? No sabe. Solo conocen a su esquina nada más porque ahí toman su carro y se van, ¿no? Entonces, la ciclovía seguía un poco como la guía, digamos, turística de todo el distrito. Y además se conectaba con todo. Lo gracioso fue, y lo estimulante fue, que cuando tuvimos bueno, ¿y eso cómo lo trabajamos? Lo trabajamos en la primera unidad con un curso, que es planificación, que es en la segunda, que es diseño, y en la tercera, que es los cursos de tecnología, justamente para que acompañen a todo el proceso del proyecto. Y cuando termine el semestre, invitamos a las municipalidades para que vean el resultado. Resulta que termino yo como invitado de piedra, porque termina conversando el alumno con el municipal, con el gerente municipal. Y el chico ha investigado tanto y ha metido tanta pestaña en eso que se vuelve un experto, ¿no? O sea, pues, como pasa siempre, cuando te terminas a investigar algo, terminas conociendo tú más que otros, porque tú eres el que has leído todos esos libros. Y terminando de tú a tú con el gerente municipal y los gerentes tan encantados que después nos han pedido, después del primer año, nos pidieron que aparte de interconectar las ciclovías, ahora veamos el tema de la accesibilidad de veredas. O sea, tú has visto que a veces en las esquinas la vereda termina en una rampita que baja para la pista, pero esa rampita termina o 15 centímetros más arriba o 15 centímetros más abajo que la pista. Total que si tú vas con silla de ruedas o con skate por último, te chocas ahí, ¿no? O de repente viene el cruce peatonal y el cruce peatonal, la cebra, termina en un árbol o en una baranda o en un muro y la veredita está a 3 metros, ¿no? O en un poste. Entonces, eso la municipalidad les ha encargado, por ejemplo, al grupo de responsabilidad social, ¿no? Y claro, eso está guiado un poco en cadena por los docentes, pero es el trabajo de los chicos. O sea, el trabajo de los chicos lo llevan en un curso y después lo continúan en otro. Aparte de llevar el curso, ¿no? Hacen en determinado curso, hacen la parte que le toca el proyecto, pero en el otro curso continúan con el proyecto. O sea, es un trabajo más de los chicos que los docentes. Y muy interesante porque los expedientes terminan más pulcros, más pulidos y más terminados que los mismos trabajos de la experiencia curricular. Muy, muy interesante. Y lo otro Sí, es que ahí se hace participar a los vecinos también, porque los claro. chicos consultan y conversan y dialogan con los chicos y con los vecinos, interactúan para saber cómo quisieran ellos, ¿no? Y lo más importante que se ha desarrollado también en el año pasado, justo antes de la cuarentena, es que los chicos no intervienen con ideas. Las ideas son de los vecinos. Y los estudiantes lo que van es a reforzar y a ver cómo desarrollar las ideas de los vecinos o la forma de hacer los vecinos desarrollados por los estudiantes. ¿No? Es un poco es al revés. No venir a decirles, yo soy el arquitecto y yo sé cómo se hacen las cosas, sino yo sé que tú sabes hacer las cosas y yo como arquitecto voy a ver cómo mejoro tu técnica. Excelente, arquitecto, está muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Excelente, arquitecto. En verdad que las facultades en general son un gran laboratorio para resolver muchos problemas urbanos, ¿no? Sino que, bueno, también es un tema de organización de todos los que estemos trabajando dentro de una facultad para que eso sea posible y poderle aportar a la ciudad. Ha sido un gusto, arquitecto, tenerlo aquí. No sé si, Patti, quieres hacer alguna consulta. Bueno, más que consulta, arquitecto Ricardo, en realidad muy valiosa su aporte, ¿no? Es cierto y es importante que como docentes reconocer que de repente los jóvenes tienen un primer acercamiento con la comunidad y un poco con el tema de la política, ¿no? A partir de los talleres, ¿no? Y de cursos a veces
de repente no son talleres de diseño, ¿no? Pero son cursos complementarios, como lo que es la responsabilidad social, ¿no? Por los que el alumno empieza a sentir el compromiso que tiene con la comunidad, ¿no? Empieza a sentir el valor de poder integrarse, ¿no? Y poner a favor de la comunidad todo lo que corresponde a la práctica de un arquitecto, ¿no? Y realmente es interesante, pues, cómo queda en las manos de las facultades de arquitectura, ¿no? Poder motivar a los alumnos, ¿no? Para que mañana sean profesionales más comprometidos con la comunidad y, como usted dijo, ¿no? Sin tenerle miedo a la política, porque a veces vemos la política, sí, pues, un poco como con pinzas, ¿no? Pero ahí está, es bastante interesante su comentario, la experiencia de la César Vallejo, y de antemano le agradezco, arquitecto, creo que ha sido un valioso aporte para todos nuestros oyentes, ¿no? Para todos los que estamos aquí presentes. Gracias, arquitecto Ricardo. Me gusta. Gracias, Patti. Bien, arquitecto. Gracias por su participación el día de hoy. En verdad, de corazón, muchas gracias. Aperturamos con esta interesante charla que nos lleva a la reflexión desde los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos como profesionales, como colegiados, como docentes y como ciudadanos comunes y corrientes que vivimos y que queremos lo mejor para todos. Nuestro programa por el Día del Arquitecto. El día de mañana tenemos la ceremonia para incorporar 70 agremiados entre el 2020 y el 2021 en lo que va del año, y una charla de la arquitecta Cintia Kotler sobre el tema de patrimonio. Muchas gracias, nuevamente, arquitecto. Ya nos encontraremos en las clases del fin de semana. Gracias a mi consejo regional, gracias Ángel, gracias Patti, gracias a todos los participantes. Hasta el día de mañana a las 7. Gracias, arquitecto. Gracias, por la arquitecto. invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Un gusto.